de hoy. Se pide tu participación siempre. Profesor, en el grupo de WhatsApp se ha compartido la lectura que aparece en pantalla. Esta lectura nos va a permitir el desarrollo de la sesión del día de hoy. Es una lectura bien interesante, bien simple y sobre todo muy significativa para tu aprendizaje. Entonces vamos a empezar con su resolución. A ver, vertientes hidrográficas, Amazonas o el Atlántico. Para eso tenemos acá lo siguiente. A ver. Tenemos en pantalla. Estamos en la semana número 2. El tema es vertiente del Amazonas, primero de secundaria, de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. ¿Ya? A partir entonces de este tema viene el desarrollo de la sesión. ¿Y cuál es el desarrollo de la sesión? Bueno, tenemos el título de la clase. ¿Qué es la vertiente del Amazonas? Es el título de esta sesión. Para el desarrollo de esta sesión se va a trabajar la siguiente competencia. Actúa responsablemente en el ambiente. Profesor Luis, ¿qué significa la competencia actúa responsablemente en el ambiente? Significa que la responsabilidad es un valor que tanto ustedes como estudiantes y el profesor y también sus padres de familia debemos ejecutar todos los días para tratar de conservar un ambiente sano, un ambiente limpio y un ambiente que pueda servir para las futuras generaciones. Por eso es que en la tarea de DPCC dejada la semana pasada y presentada el día de ayer, he estado por ahí observando algunas tareas, todavía no he calificado, pero he estado observando algunas, felicitaciones a algunos tachos, felicitaciones a algunos maceteros. ¿Por qué, profesor? Porque a partir de pregunta, mano levantada, ¿a partir de qué cosa se elaboró esos tachos y maceteros, ese proyecto que se dejó? Alejandra Padilla, te escuchamos. Se elaboró de materiales reciclados. Muy bien, se elaboró a partir de materiales reciclados. Y profesor, y el reciclaje es importante, muy bien, ¿ah? Su compañera Alejandra Padilla. Entonces, y el reciclaje es importante porque permite reutilizar, profesor, aquello que las personas normalmente arrojamos o ya no lo utilizamos. Y de esa manera nos permite tener un ambiente sano, un ambiente que pueda conservarse. Muy bien, Padilla, con su participación. Ahí está, entonces. Vamos a ver por acá. Luego tenemos en el chat la participación de reciclaje, Diego Huerta y Neron Riojas, materiales reciclados. Así es, Huerta. Muy bien. Así es también Dairon Riojas. Muy bien, Dairon. Muy bien, profesor. Entonces, ahí está la importancia de actuar con responsabilidad en el medio ambiente. Perfecto. La capacidad para esta sesión, ¿cuál es? Que usted, estimado estudiante, educando de primero de secundaria, después de acabar esta clase, usted pueda explicar con sus propias palabras la relación que existe entre dos elementos. Elemento número 1, profesor, la naturaleza, y elemento número 2, el ser humano. ¿Qué relación puede haber entre el hombre y la naturaleza con respecto a la construcción del espacio geográfico? Por ejemplo, hoy día, en la vertiente del Amazonas, vamos a ver de qué manera el hombre se ha podido adaptar a la Amazonía peruana, de qué manera el hombre se ha adaptado a los ríos y los relieves que se forman en la selva peruana. Pregunta, manito levantada, ¿qué relieves conocemos de la selva? A ver, levanta tu mano. Con la manitos arriba. A ver, ¿qué relieves conocemos en la selva? Nadie en el chat me ha escrito reciclaje. Reciclaje no es un relieve. ¿Qué relieve conocemos en la selva? Nadie. Están buscando en Google seguramente. Mucho demoran, ¿ah? A ver, Dairon Riojas, te escuchamos. Selva alta y selva baja. Se ríe todavía. A ver, tengo razón. Está buscando en Google, sino que mucho demora. Selva alta y selva baja no es un relieve, ¿ah? Son regiones.
¿Qué relieve encontramos en la selva peruana? A ver, en el chat me han escrito. Las Flora laderas, y fauna. no. Tienen que levantar la mano. A ver, ¿qué relieve encontramos? Hay uno que está con sus lentes. A ver, Watanabe, te escuchamos. Flora y fauna. No, eso no es un relieve, eso es flora y fauna. Valles. Bueno, los valles sí son un relieve, Graciela Alca, correcto, ¿ah? Muy bien, Graciela. Los valles sí son un relieve de la Amazonía. Muy bien, acá su compañera Graciela Alca, entonces. Ya está. Muy bien, seguimos. Ya está. Entonces, por ejemplo, profesor, vamos a conocer hoy día la relación que se da entre la naturaleza y el hombre. Y, por ejemplo, el hombre de la selva, qué tipo de ríos ha aprovechado y qué tipo de valles se han formado, ¿no? En estos espacios geográficos. Bueno, para el desarrollo, entonces, profesor Luis, solamente, a ver, vamos a ver por acá. Gracielita Alca y André Tello. Ellos merecen un premio, ¿ah? Entonces, Graciela Alca, vamos a ponerle por acá un punto más. 17. Y André Tello también. ¿Por qué, profesor? Porque son los únicos que tienen su cámara prendida durante toda la clase. Felicitaciones. ¿Ya? No les he dicho nada, ellos son los únicos. Hay otros alumnos que esperan prenderlo todavía cuando yo le digo, cuando hay examen, ¿no? Solamente ellos son los únicos que siempre entran con su cámara prendida. Excelente, ¿ah? Muy bien. Entonces, vamos a seguir por acá. Profesor, ¿y cuál es el propósito de esta clase? A ver, tenemos por acá lo siguiente. Propósito de esta sesión. Identificar las características de la vertiente del Amazonas, ¿no? ¿Qué características puede tener esta vertiente, profesor Luis? Profesor Luis, no me recuerdo qué cosa es una característica. Una característica son adjetivos, pues, ¿ya? Características son adjetivos, ¿no? Es todo aquello que te identifica, adjetivos. Por ejemplo, yo puedo decir, ese estudiante es alto, es delgado, tiene cabello oscuro, tiene ojos semirrasgados, pómulos sobresalientes, son adjetivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características o adjetivos de la vertiente del Amazonas? Eso es lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy. Muy bien, entonces, vamos a ver, César Rodríguez, presente, me dice, ya, César Rodríguez, no olvides ingresar puntual, por favor, no olviden que la puntualidad es un valor, el valor más importante que tiene el ser humano. Y si por algún motivo no pueden ingresar puntual, comuníquense por el chat, ¿ya? Por el chat personal, ¿no? Ustedes tienen ahí el número del profesor en el grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a ir entonces acá. Mira, acá hay una primera pregunta interesante que nos dice lo siguiente. ¿Por qué los ríos amazónicos tienen mayor caudal que los ríos del Pacífico? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, profesor, estamos viendo acá, mano levantada. ¿Cuál de los ríos que estás viendo en pantalla es un río del Pacífico? Levanta tu mano, con las manitos arriba. André Tello, te escuchamos. Río Guayaga. Río Guayaga. Ahora vamos a preguntarle al que tiene sus lentes de sol. Watanabe, te escuchamos. El río Rímac. El río Rímac. Ya, muy bien, profesor. Entonces la pregunta fue, ¿cuál de los dos ríos pertenece al Pacífico o a la cuenca del Pacífico? Y la respuesta va a ser el río Rímac. Muy bien, Watanabe. ¿Ya? El río Rímac forma parte de la cuenca del Pacífico. ¿Por qué, profesor, el río Rímac forma parte de la cuenca del Pacífico? Porque este río desemboca en el Océano Pacífico, pues. Ya está. Las aguas de este río desembocan en el Océano Pacífico. Muy bien, ahí está. Excelente, ¿ah? Entonces, nos vamos a ir por acá. Muy bien, su compañero Watanabe, ¿no? Me gustan tus lentes de sol, Watanabe, ¿ah? Ahora que se viene el verano, voy a tratar de utilizar unos así. A ver, entonces, profesor, tenemos el río Rima, ¿ya? Profesor, y si tú comparas el río Rima con el río Guayaga, pregunta, solamente para inteligentes, ¿ah? A ver, ¿cómo se diferencian o en qué no se parecen o qué es lo que tú ves con respecto al río Rima y con respecto al río Guayaga? A ver, manito levantada. Fran Montesa, te escuchamos, Fran.
Aunque el río Guayaga tiene más caudal, más espacio y es más grande que el río Rímac. Claro, muy bien. Que el río Guayaga, por ejemplo, dice su compañero Frank Montesas, presenta mayor caudal, ¿no? Profesor, ¿qué es el caudal en geografía? Es la cantidad de H2O que transporta el agua. O que transporta la cantidad de agua que transporta el río. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Recuerda, caudal, cantidad de agua que transporta el río. Y por ejemplo, el río Guayaga tiene mayor caudal que el Rímac. Muy bien, Fran, ¿ah? Muy bien, te felicito, Fran Montesa. Entonces, por acá nos vamos a ver al alumno Fran. Ya. Profesor, pregunta. ¿Dónde crees que desemboca el río Guayaga? Manito levantada, solo para inteligentes. Cristian Reyes, te escuchamos. Bajó la mano. Alejandra Padilla, te escuchamos. Alejandra Padilla, bajó la mano. Alguien, la pregunta es, ¿dónde desemboca el río Guayaga? Ángel Paolo Benavente Pando. Bajó la mano. El mar, profesor. En el mar, pero ¿en dónde? Pues hijita, ¿en dónde? A ver, te escuchamos, André Tello. ¿En dónde desemboca el río Guayaga? En el río Marañón. No, hijito, no creo, ¿ah? No creo. A ver, estos ríos Guayagas, ¿dónde desemboca Montesa? En un pongo, En un pongo, ya. Bueno, la respuesta que está más cerca es la de André Tello. Los ríos Guayagas, o el río Guayaga en realidad, no desemboca en el Pacífico como el río Rima. El río Guayaga no desemboca en el Pacífico, ¿por qué? Porque este río Guayaga pertenece a la cuenca del Amazonas. ¿Ya? Ahí está. Es un río amazónico, el Guayaga. Y no solamente, profesor, lo vamos a ver su diferencia en cuanto al caudal, sino también Eso yo le iba a decir, pero en cuanto a la vegetación, se dio cuenta. ¿ya? Sino también en cuanto a la vegetación. Muy bien, André Tello. Vamos a ponerle por acá otro punto a su compañero Pero yo le André. dije por chat. Muy bien, André Tello. Ahí está, su compañero André. Muy bien, André. Hay varios que están participando hasta el momento, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué los ríos amazónicos tienen mayor caudal? Pregunta, ¿qué diferencia a la selva de la costa peruana? ¿No? A ver, los que han visitado la selva. A ver, Cristian Reyes, te escuchamos. Cristian Reyes, te escuchamos. Nada. Te escuchamos, Fran Montesa. aunque la selva llueve mucho más, tiene mejor ambiente que la costa. Ya, No pero tiene mar. hay algo que tiene la selva que no tiene la costa. A ver, no veo levantado la mano, ¿ah? Yo solamente estoy haciendo caso a los que están levantando la mano. A ver, Edu Torres, Por te el escuchamos. ambiente. Ya tiene que ver con eso, tiene que ver. A ver, André Tello, te escuchamos. Tiene un ambiente más natural, árboles así, y el río Pero, Rímac está más pero contaminado. recuerda la pregunta. La pregunta es, ¿por qué los ríos tienen mayor caudal? O sea, ¿por qué el volumen de agua del río Guayaga es superior al río Rímac? ¿Qué sucede en la selva que no sucede en la costa? Quiero que te des cuenta de eso. Y tiene que ver con la imagen. A ver, Diego Huerta, te escuchamos. Porque llueve. Muy bien. Las lluvias de la Amazonía son de tipo torrencial. Muy bien, Diego Huerta. La región amazónica se caracteriza por presentar lluvias Profe, pero yo les dije de que llueve tipo más también. torrencial, ¿no? Claro, también llueve más. Muy bien, Montesa. Profesor, son lluvias torrenciales, torrenciales, ¿no? ¿Y cómo se puede dar cuenta de eso? Por la vegetación que existe en la Amazonía, pues. La vegetación es diferente a lo que vemos en la costa, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen mayor caudal? Una de las razones es por las lluvias torrenciales, básicamente. muy bien, Diego Huerta, por su participación. Ya está. Seguimos entonces, vamos a dejar esto por acá y nos vamos acá. La vertiente del Amazonas. Para conocer la vertiente del Amazonas, nos vamos a ir a la lectura. Voluntario, voluntaria, cualquiera para que inicie esta lectura. Frank, que levantó la mano, te escuchamos.
La vertiente del Amazonas o del Atlántico. Es la cuenca hidrográfica más importante de nuestro país. Se extiende por el 74,5% del territorio nacional. También es llamada vertiente del Atlántico ya que desemboca en este océano. Muy bien, perfecto. También es llamada vertiente del Atlántico porque, profesor, la mayoría de ríos de esta zona, según la lectura, desembocan en el océano Atlántico, ¿no? Vertiente del Atlántico porque la mayoría de ríos desembocan en este océano. Muy bien, Fran Montesa. Entonces, lectura para Montesa. Muy bien, Montesa. Acá está. Correcto. Regresamos. Características, voluntario o voluntaria, cualquiera. Diego Huerta, te escuchamos, fuerte y claro. Características: nacimiento, nudos de Pasco y Vilcanota. Origen pluvial, glacial y manantial. Desembocadura en estuario. Caudal muy caudaloso. Navegabilidad, sí. Régimen regular. Curso largo, cuenca exorreica. Profesor, eso que ha leído mi compañero, ¿qué significa? No te preocupes, lo vamos a explicar a continuación. Muy bien, Huerta, Huerta Pinedo. Muy bien. Entonces, profesor, nace en los nudos de Pasco y Vilcanota. ¿Qué son los nudos? Lugares donde se encuentran las montañas, ¿no? En el Perú existen dos. Uno es Pasco y otro es Vilcanota, que está al sur. Ahí se originan estos ríos, menciona, ¿no? Tiene un origen pluvial, pluvial de las lluvias, glacial de los glaciares o nevados, y manantial de estas aguas que se producen, profesor, como consecuencia de la erosión kárstica. Desembocadura, la mayoría de estos ríos desembocan en estuario. ¿Qué significa estuario, profesor Luis Aníbal? Estuario significa que estos ríos vienen así y desembocan en el océano de la siguiente manera, ¿no? Estos ríos vienen y desembocan así, nada más. Profesor, quiere decir que estuario desembocan en un canal, porque si estos ríos vinieran así y desembocaran en varios brazos, hablaríamos que su desembocadura es delta, pero como solamente desembocan en un brazo, su desembocadura es estuario. ¿Ya? Ahí está. Profesor, ¿qué más? Dicen que son muy caudalosos, tienen mucho agua, transportan mucha agua producto de las lluvias, y eso permite que puedan ser navegables. Tú vas a la Amazonía y la gente utiliza embarcaciones como botes o canoas para transportarse. El régimen es regular. ¿Qué quiere decir, profesor? Que casi siempre vamos a ver que sean ríos caudalosos. Muy pocas veces vamos a encontrar que presentan aguas escasas. El curso es largo, son ríos que tienen una gran distancia como el Amazonas y cuenca exorreica porque desembocan en el Océano Pacífico. Dime, André Tello, te escucho. En la selva es común ver pistas así como en la costa o todo es agua. Mayormente en la ciudad vas a encontrar pistas o áreas urbanas. Después, en las provincias, lo que vas a encontrar son zonas de campo, son zonas inundadas, son zonas de mucha vegetación, ¿ya? Eso es. Pero si tú vas a la ciudad, en la ciudad sí vas a encontrar pistas y todo lo demás. Bueno, dejamos un momento esto y nos vamos al material. Vertiente del Amazonas, ya está. Dice que es el sector hidrográfico formado por el declive de la cordillera de los Andes, ¿no? Características generales lo hemos leído. Presenta el 97.7% del recurso hídrico del Perú. ¿Qué significa eso, profesor? Gran fuente de agua dulce encontramos en la Amazonía, ¿no? Por eso es importante protegerlo. Este recurso hídrico, los ríos que se encuentran en el Amazonas, tienen un potencial hidroeléctrico. ¿Qué significa potencial hidroeléctrico, profesor Luis? Es decir, que puede ser aprovechada la fuerza de los ríos para generar electricidad, ¿no? Generar electricidad. Recuerdan, 97.7 de recurso hídrico, ríos. Recorren la sierra, selva alta y selva baja, siendo su mayor recorrido por la llanura amazónica. Y también vamos a encontrar que es la vertiente más extensa de todo el Perú, ¿no? Integrada por 44 cuencas hidrográficas. Ahí está entonces la vertiente del Amazonas como tal. Muy bien. Listo, pregunta, hasta ahí.
¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Tú qué dices? Te escucho, te ¿Se leo. entendió? Sí, Muy profesor, Sí, sí, bien, profe, entendió. quedó gracias, claro. perfecto, se ha entendido. Seguimos Sí, se avanzando entendió, entonces. profesor. A ver, dice acá, los principales ríos nacen en los nudos que hemos mencionado, nudo de Pasco y nudo de Vilcanota, y justamente algunos en la cordillera de Chila, como por ejemplo el río Amazonas, ¿no? Profesor, ¿dónde quedan estos nudos? Acá quedan estos nudos, no te preocupes, mira, ahí está. El nudo de Pasco, el nudo de Vilcanota y la cordillera de Chila. Es en estos lugares donde se produce el nacimiento de la mayor cantidad de ríos de la vertiente del Amazonas. ¿Ya? Cuando te pregunten dónde nacen los ríos amazónicos, tú respondes nudo de Pasco, nudo de Vilcanota y la cordillera de Chila. Estos ríos además presentan gran longitud. Si uno lo compara con ríos de la sierra o de la selva, son ríos mucho más largos. La longitud es en la distancia, ¿ya? Presenta una mayor trayectoria. Y algunos de estos ríos, o la gran mayoría, recorren también el territorio andino. No solamente la selva, sino también el territorio andino. Ahora, cuando uno quiere saber, profesor, la distancia de los ríos, tiene que saber diferenciar el curso. El curso alto significa el lugar donde nacen los ríos, que por lo general es en las cordilleras, en los nevados, en los glaciares, etc, etc. El curso medio es el momento donde el río toma mayor fuerza. Y el curso bajo ya es la parte final del río que está muy próxima a la desembocadura, ¿no? Entonces, los ríos de la selva se caracterizan por un curso extenso, o también llamado una gran longitud. Tienen una gran distancia, como el Amazonas, considerado el río más largo del mundo. Ahí está. Pregunta, ¿se entendió este esquema? Sí, no, te escucho. Sí, profesor, sí, 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 entendió. profesor. Muy Claro. bien, perfecto, seguimos. Si no se entendió, ya sabes, puedes preguntar, no hay ningún problema. No, Lo que me profesor, sí se interesa es que lo entendió. entiendes. Perfecto, gracias, Cristian. Seguimos. Otra característica, la número Profesor, 3. Sí, te escucho. es que mi micrófono estaba fallando, así que no Ya. pude responder. Ah, ya, muy bien. Acá me escribe por su compañero Camayo. Camayo me dice, profesor, ¿qué son corrientes marinas? Las corrientes marinas son los movimientos que hace el mar, ¿no? Básicamente en las costas del Perú hay dos corrientes, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño. Muy bien, Camayo. ¿Se entendió, Camayo, la respuesta que te di o no? Sí, profesor. Perfecto, profesor. ¿Y una corriente, por qué se origina, profesor? Si me preguntan alguna vez. Porque, bueno, la corriente se origina muchas veces por los vientos. Los vientos en el planeta se están moviendo a diferentes distancias y los vientos hacen que justamente en el océano estas corrientes se muevan de sur a norte, etc, etc. En algunos casos también las corrientes se dan por el movimiento de rotación de la Tierra. Recuerda que la Tierra está rotando 24 horas aproximadamente. Muy bien, otra característica entonces, profesor Luis, de lo que vamos a ver nosotros en la vertiente es justamente que son torrentosos, ¿no? Una característica es que son torrentosos. Profesor, ¿y qué significa torrentosos? Es decir, que el recorrido de los ríos presenta mucha fuerza, tanta fuerza que estos ríos forman pongos, que lo hemos visto en otra clase. Si te preguntan qué relieve geográfico predomina en la selva, tu respuesta es, por ejemplo, los pongos. ¿Cómo se forman los pongos de la Amazonía? Se forman por la fuerza de los ríos. Mira, ahí está, la fuerza de los ríos. Pongos, ¿ya? Entonces, profesor, los ríos de la Amazonía forman pongos. En cambio, en la sierra y en la costa no hay pongos, porque los ríos de la costa y de la sierra no son tan torrentosos. ¿Qué más? Profesor, mira, los ríos de la Amazonía recorren diferentes distancias y a esa forma que presentan los ríos se le llaman recorrido o ríos meándricos. ¿Qué es un meandro? Es la forma que presenta el río de la selva durante su recorrido. Presenta forma de un meandro. Y tiene tanta fuerza los ríos que además, profesor,
permite utilizar su potencial para generar electricidad, potencial energético. ¿Por eso qué significa un potencial energético? Significa que la fuerza de los ríos puede ser utilizado en la construcción de centrales hidroeléctricas, y una central hidroeléctrica sirve para generar electricidad a toda una ciudad, ¿no? Los físicos, por ejemplo, estudian la fuerza de los ríos, y la fuerza de los ríos se aprovecha en el Perú para construir centrales hidroeléctricas, como la de Santiago Antúnez de Mayolo, que se encuentra en Huancavelica. Ahí está. Muy bien. Dime, André Tello, te escucho, te veo con la mano levantada. Profesor, en la sierra, ¿cómo se forman los ríos? En la sierra presentan la misma formación que en la Amazonía, nevados, montañas, cordilleras, ¿no? Solo que como el relieve de la sierra es diferente, los ríos también presentan un recorrido distinto, ¿no? No son tan torrentosos como en la Amazonía. Ya está. Y también tenemos por acá justamente otra característica. Aparte de la fuerza, también estos ríos arrastran mucha agua. Cuando un río arrastra mucha agua durante su recorrido, se le llama caudaloso. ¿Qué es caudaloso? Cuando ese río arrastra una gran cantidad de agua. No te voy a olvidar, ¿ah? Ríos caudalosos, ríos que arrastran una gran cantidad de agua. Ahí está, ¿ya? Y como arrastran gran cantidad de agua, presentan gran cantidad de afluentes. Profesor Luis, ¿qué es un afluente? No te preocupes, yo te voy a explicar acá. Ahí está, mira. La cantidad de agua que arrastra un río. Por eso es muy peligroso intentar nadar un río en la Amazonía, porque te puedes ahogar, debido a que arrastra mucha fuerza, torrentoso, y mucha masa de agua, caudaloso, ¿ya? Profesor, ¿y qué son afluentes? Debido a la cantidad de agua que posee el río también puede generar la presencia de afluentes. ¿Qué es un afluente, profesor Luis Aníbal? No te preocupes, yo te voy a explicar. Por ejemplo, imagínate, no sé, por acá. Imagínate que esto es un río, ¿ya? Esto es un río de la selva, ¿no? Y tiene tanta fuerza este río amazónico. A ver, un momento, ¿ya? A ver, por acá. Tiene tanta fuerza este río. A ver, vamos a ver qué sucede. Ya. Imagínate que este es un río, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Imagínate que esto es un río en la selva. Tiene tanta fuerza y tanta agua que producto de esa agua, de este río, nacen ríos más pequeños. A los ríos que nacen de un río grande, un río central, se le llama afluente. ¿Qué es un afluente entonces? Son ríos que nacen de uno más grande, ¿no? Y estos ríos pequeñitos muchas veces terminan formando un río grande incluso, ¿ya? Los afluentes entonces son ríos que permiten la formación de futuros ríos de mayor tamaño. ¿Y eso por qué se da, profesor? Por la cantidad de agua que traslada un río, pues, durante su recorrido. Muy bien. Entonces tenemos esta lámina. A ver, pregunta. ¿Se entendió hasta acá este esquema? Sí, no, ¿te escucho? Sí, profesor, todo claro. Claro. Muy bien, muy bien. claro. Acá me escribe Fran en el chat. Profe, el caudal de los ríos de la sierra es la misma. No, bueno, ya te expliqué que no, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque en la Amazonía hay mayor lluvia y el relieve es diferente. Como el relieve es diferente, eso genera que sea mucho más torrentoso el río, y como hay mayor lluvia, recuerda que en la costa hay llovizna, en la selva hay lluvia torrencial, genera un incremento de su caudal. Ahí está. Y dice Diego Huerta otra pregunta, profe, ¿por qué el aire de la sierra choca a varios jóvenes? Bueno, eso tiene que ver ya con el soroche, ¿no? El organismo de la persona que está acostumbrada a vivir en la costa le choca un poco cuando viaja a un lugar de gran altitud. A ver, ¿qué más? Tenemos otra característica dentro de la vertiente. Presentan régimen regular.
Profesor Luis, ¿qué significa régimen regular? Régimen regular, ¿sabes qué significa? Que la cantidad de agua que arrastra no varía. Durante todo el año vamos a ver que los ríos amazónicos mantienen su mismo caudal, mantienen la misma presencia de agua. Eso significa régimen irregular, ¿ah? Que la cantidad de agua no varía, ¿no? Ahí está. Tú puedes ver el río Marañón, que es un río amazónico, lo estás viendo ahí. De repente esta foto es de enero, y lo ves de repente en agosto y sigue teniendo el mismo caudal. Recuerda que el caudal es la cantidad de agua. Régimen regular, ¿qué significa? Que el caudal no varía, pues, durante el año. ¿Y por qué no varía durante el año? Por el clima. Y clima tiene la selva un clima tropical. Y al tener un clima tropical, esto genera la formación de lluvias. Si tú viajas a la selva, durante casi todo el año hay lluvias. Inclusive durante el día y la noche se pueden observar estas lluvias y se puede ver presencia de truenos, relámpagos. Eso es algo normal en la selva. ¿Por qué? Por el clima tropical que tiene y por su ubicación. Se encuentra muy cerca a la línea ecuatorial. Recibe la radiación solar de manera perpendicular. Muy bien. Y también tenemos por acá otra característica, mira. Ahí está. En la selva peruana se forman importantes valles, profesor Luis Aníbal. Importantes valles, ¿ya? Profesor, a los valles de la selva se le llaman longitudinales. A los valles de la sierra se les llaman interandinos. Y tanto los valles interandinos como los valles longitudinales son formados por los ríos amazónicos. En algunos valles se concentra mucha población. La gente decide vivir cerca del río. Mira, por acá pasa el río y acá está la población. ¿Te das cuenta? Y hay otros valles donde se desarrollan actividades agropecuarias. ¿Qué significa agropecuaria? Por ejemplo, cultivo de algunas plantas amazónicas, como el camu camu, como la palma aceitera, como la yuca, ¿no? Agropecuarias. Ahí está. Entonces, esta es una imagen, por ejemplo, de la ciudad de Tingo María. Pregunta, ¿la ciudad de Tingo María se encuentra en qué departamento? Mano levantada. Fran Montesa, te escuchamos. Huánuco. Muy bien, correcto, Fran. Perfecto. La ciudad de Tingo María se encuentra en Huánuco. Muy bien, ¿ah? Entonces vamos a ir por acá. El alumno Fran. Fran Montesa Muñoz. Ahí está, Fran. Muy bien, Fran. Vemos en el chat. Ahí está Dairon. Muy bien. Profesor, ¿y por qué tantas lluvias en la Amazonía? Me dice Dairon Riojas. Bueno, ya acabo de explicar, ¿no? Por la ubicación, está muy cerca a la línea ecuatorial y eso genera que reciba radiación solar de manera perpendicular. Ahí está una de las tantas respuestas que busca Dairon. También está André Tello. Profesor, ¿y cuándo se seca el río? No, porque por lo general presentan un régimen regular todo el año, mi querido André Tello. A no ser que se presente algún fenómeno anómalo, como por ejemplo el niño. Y también quien había dado su respuesta en el chat era Camayo. Su respuesta había sido Huánuco. Muy bien, también el alumno Camayo. Entonces regresamos por acá. Pregunta, ¿esta lámina se entendió? ¿La 5 y la 6 se entendió? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces esa es la idea, que se entienda. Seguimos, ahí está. La cuenca amazónica en el planeta, mira, si yo quiero comparar la cuenca del Amazonas en el planeta, tengo que decir que es la cuenca más extensa del mundo, ¿ya? Se extiende por Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, etc., ¿no? Es además el más caudaloso del planeta. Concentra mucha biodiversidad, tanto animales como plantas. Algo importante es exorreica. Muchos ríos como el Amazonas desembocan en el Océano Atlántico. Ahí está, ¿no? Justamente lo que te digo, lo que te decía, ¿no? Profesor, este punto que tú ves acá es el río Amazonas, ¿no? Y el río Amazonas es el más extenso de la Amazonía y del mundo. Y además, como es un río muy caudaloso, genera muchos afluentes. Lo que tú ves en tu pantalla, estos colores lo voy a subrayar, todos estos azulitos son afluentes que nacen del río Amazonas. ¿Qué significa exorreico? Quiere decir que el río finalmente desemboca en el Atlántico, ¿no? Exo es hacia afuera, ¿ya? Hacia afuera. Ahí está la cuenca del Amazonas, sumamente importante y sumamente grande.
Y por su ubicación, que es de tipo tropical, es una zona donde llueve mucho, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Por qué llueve mucho en la Amazonía? Por la ubicación del Amazonas, cerca a la línea ecuatorial, cerca a una zona tropical. Bueno, confluencias, esto también es importante. Profesor Luis, ¿qué es una confluencia? Mira lo que dice acá, ¿no? Dice, la confluencia o unión de ríos es común en la vertiente del Amazonas. Por ejemplo, mira lo que tenemos en este esquema. Es importante, lo que te voy a mostrar. Confluencia de la vertiente del Amazonas. El río Mantaro, cuando se une con el río Apurímac, forman el río Ené. Cuando el río Né se une con el río Perené, forman el río Tambo. Cuando el río Tambo se encuentra con el río Urubamba, un río del Cusco, forman el río Ucayali. ¿Ya? Y el río Ucayali, cuando se encuentra con el río Marañón, forman el río Amazonas. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué se da esto, profesor? Porque los ríos de la Amazonía son muy caudalosos y tienen muchos afluentes. Entonces, del Mantaro con el Apurímac, tenemos el Ené, ¿no? Lo podemos denominar así también, mira, para que te acuerdes más rápido. El Mao. ¿Qué es el Mao? Mantaro, Apurímac, ¿no, profesor? O mejor dicho, vamos a poner el MAI, ya para que no te complicas, el MAI. Mantaro, Apurímac, Ené, MAI, ¿ya? No te vas a olvidar, ¿ah? Mantaro, Apurímac, Ené, ¿ya? Podemos también hablar, profesor, del PET. ¿Qué es el PET, profesor Luis? El PET. Ahí está. Perené, Ené y Tambo, ¿no? Perené, Ené y Tambo. Ya está. No te vayas a olvidar, ¿ah? Podemos hablar también del TUR. ¿Qué es el TUR, profesor? Tambo, Urubamba y Ucayali, ¿no? Ahí está, el TUR. Podemos hablar también, profesor, del MUA, ¿ya? Del MUA. Marañón, Ucayali y Amazonas. Listo, ¿ya? Entonces, profesor, el MAI, Mantaro, Apurímac forman el ENE, MAI. El PET, Perené, Ené forman el Tambo, ¿ya? El TUR, ¿ya? El Tambo con el Urubamba forman el Ucayali. El MUA, Marañón, Ucayali forman el Amazonas. Listo. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Claro. Claro, Claro, profesor. Claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, siendo ya las 10 de la mañana, casi en punto, nos estamos quedando acá. No olviden enviarme su evidencia de clase. ¿Ya? No olviden enviarme su evidencia. Profesor, ¿hoy tarea o se copia la clase? Profesor, ¿por qué se encuentran los Profesor, ríos? ¿hoy hay tarea o se copia la clase? Profesor, ya copiamos toda la clase. ¿O solamente se manda el audio? Ya, profe, ya. Profe, no se le escucha. Estoy Profesor, diciendo que no esa se es la le tarea. escucha. Esa es la tarea, dice.